Capítulo 5. El conocimiento especializado. Experiencias personales u observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento general. El otro, el especializado. El conocimiento general, con independencia de lo vasto y variado que puede hacer, no resulta muy útil para la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen, en conjunto, casi todas las formas del conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no poseen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de entendimiento de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. Ni hablar. El conocimiento es solo poder en potencia. Solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia una meta definida. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo adquirieron. Muchas personas cometen el error de suponer que, porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen esta falta no comprenden el significado real de la palabra educado. Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa sacar, extraer, adquirir de adentro. Un hombre educado no es, necesariamente, quien tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de manera que puede adquirir cualquier objetivo que se proponga, o su equivalente, sin violar los derechos de los otros. El ignorante que amasó una fortuna. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le calificaba de ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y entabló la demanda por difamación contra el periódico. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del medio de comunicación exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el propósito de demostrarle al jurado que efectivamente era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar sin lugar a dudas que si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a una manufactura de automóviles, básicamente era un iletrado. A Ford le hicieron preguntas del estilo de ¿quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford contestó: ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Al final, el señor Ford acabó por cansarse de este tipo de preguntas y, para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante. Señaló con el dedo el abogado que había hecho la pregunta y dijo: si de veras quisiera responder la pregunta boba que acaba de hacerme, o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones, y que apretando el adecuado
Puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora, dígame, ¿para qué necesito llenar mi cabeza con conocimientos generales, con el fin de contestar preguntas, cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier información que les pida? Innegablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica. Y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde obtener el conocimiento cuando lo precisa, y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Mediante la asistencia de sus equipos de trabajo, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en la mente. Seguramente ninguna persona que tiene suficiente inclinación e inteligencia para leer un libro de este tipo puede posiblemente perderse el significado de esta ilustración. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, usted requerirá conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir y, en ese caso, podrá superar su debilidad a través de la asistencia de su equipo de trabajo. Andrew Carnegie afirmó que él, personalmente, no sabía nada sobre el final técnico del negocio de acero. Más aún, a él particularmente no le interesaba saber sobre esto. El conocimiento especializado que él requería para fabricar y vender el acero lo encontró disponible a través de las unidades individuales de su grupo Mastermind. La acumulación de grandes patrimonios requiere poder, y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de quien acumula la fortuna. El párrafo precedente debe dar ánimos y esperanza al que, con la ambición de acumular una fortuna, que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente precise. Los hombres a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son educados. El hombre que pueda organizar y dirigir un equipo de trabajo, un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para el acopio de dinero, es tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Thomas A. Edison tuvo solo 3 meses de escolarización durante toda su vida. No le faltó educación ni murió pobre. Henry Ford no llegó al 6º curso de la escuela primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte el tablón de anuncios de cualquier universidad. Conviene saber cómo obtener conocimientos. Antes que nada, decida el tipo de conocimientos especializados que necesita y el porqué de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el cual se está esforzando, lo ayudará a determinar qué información requiere. Con esta pregunta planteada, su próximo paso precisa que tenga datos exactos sobre fuentes de información fiables. Las más importantes son: A. Las propias experiencias y educación. B. Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas.
equipos de trabajo. C. Escuelas técnicas y universidades. D. Bibliotecas públicas, libros y publicaciones periódicas, donde pueden encontrarse todos los conocimientos organizados. E. Cursos especiales de aprendizaje, en escuelas nocturnas y academias por correspondencia. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido, mediante planes prácticos. El conocimiento no tiene otro valor que el que se puede aprovechar de su aplicación en aras de un objetivo meritorio. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y, luego, averigüe dónde pueden obtenerse esa clase de conocimientos de fuentes fiables. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados, relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. Aquellos que no triunfan suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. Con este mundo cambiante que comenzó al final del colapso económico, también vinieron cambios sorprendentes en las necesidades de educación. La orden del día es la especialización. Esta verdad fue puesta en evidencia por Robert P. Moore, antiguo director de empleo de la Universidad de Columbia, en un artículo periodístico. Los especialistas más buscados. Los candidatos más apetecidos por las agencias de empleo son los que se han especializado en algún campo. Diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística. Ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos. Y también líderes destacados y hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante estrictamente académico. Algunos, gracias a sus variadas calificaciones, han recibido múltiples ofertas de trabajo, y varios, hasta 6. Al apartarse del concepto de que el estudiante con buenas notas era sin duda el que iba a tener la opción de los mejores empleos, el señor Moore dijo que la mayoría de las compañías no solamente toman en cuenta los registros académicos, sino que también los registros de actividad y personalidades de los postulantes. En una carta al señor Moore, relativa a posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, decía: "Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad, por encima de formaciones educacionales determinadas". Proposición de aprendizaje. Al proponer un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones estivales, el señor Moore afirmaba que, después de 2 o 3 meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro, o que abandone los estudios si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por su currículum sin especialización académica. Los colegios y las universidades tienen que enfrentar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas, decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales
acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo, y sobre todo los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de sus ventajas es la flexibilidad del sistema, que permite estudiar durante el tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa, si ha elegido una academia adecuada, es el hecho de que la mayoría de los cursos que las academias de enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser invaluables para quien necesita conocimientos especializados. Con independencia del lugar de residencia, uno puede aprovechar esas ventajas. Una lección de una agencia de cobros. Por lo general, se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo ni costo alguno. Y muchas veces se lo desacredita. Tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco de nuestra increíble oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe de un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestra disposición gratuitamente. Las escuelas por correspondencia son instituciones comerciales muy organizadas. Sus tarifas de matrícula y de enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar, al margen de que se obtengan buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando desearía dejarlo. Las escuelas por correspondencia no han resaltado lo suficiente este punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobro constituyen la clase más exquisita de entrenamiento en aspectos tales como decisión, prontitud y el hábito de terminar lo que se empieza. Aprendí esto por experiencia propia hace ya más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar, pese a lo cual la escuela no dejó de enviarme las facturas. Aún más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. Decidí que, puesto que debía cancelar de todos modos un curso a lo que me había comprometido legalmente, completaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero. En aquellos momentos, tuve la sensación de que el sistema de cobro de la escuela estaba demasiado bien organizado, pero más tarde aprendí en la vida que eso formó una parte valiosa de mi entrenamiento, para la cual no había tenido que pagar. Al verme obligado a pagar, seguí adelante y terminé el curso en cuestión. Más tarde descubrí que el eficiente sistema de pago de aquella escuela también fue provechoso para mí, puesto que acabé por recuperar con creces el dinero pagado, ganándolo gracias al curso de publicidad que había terminado con tan poca voluntad. El camino hacia el conocimiento especializado. Se dice que en Estados Unidos existe el mayor sistema de escuela pública del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo damos valor a lo que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas, las escuelas y bibliotecas públicas gratuitas de Estados Unidos no impresionan a la gente. Esa es la principal razón por la que a muchos les parece necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los patronos dan una mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia
que cualquiera que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa, posee esas características que son necesarias para el liderazgo. Hay en la gente una debilidad para la que no existe cura alguna. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos bajos. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de colocarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta particularmente apropiado para las necesidades de las personas asalariadas que, tras haber abandonado la escuela, sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. La cambiante situación económica que prevalece desde la depresión han hecho necesario para miles de personas encontrar nuevas o adicionales fuentes de ingresos. Para la mayoría de estos, la solución a su problema podría ser encontrada solo al obtener un conocimiento específico. Se forzará a muchas personas a cambiar completamente su ocupación. Cuando un comerciante encuentra que cierta línea de mercadería no se está vendiendo, usualmente la reemplazará por otra que sí esté en demanda. La persona que tenga un negocio relacionado con la venta de servicios personales también debe ser un comerciante eficiente. Si sus servicios no traen retornos suficientes en una ocupación, deberá cambiar a otra donde tenga mayores oportunidades. Stuart Austin Beer se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto que ya no podía ganar lo mínimo necesario. Entonces, hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión y pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales con los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían: yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia. O bien, soy demasiado viejo para esas cosas. Añadiré que el señor Beard tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a estudiar a la escuela. Al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Beard completó en 2 años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4. Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento. La persona que deja de estudiar solamente porque terminó el colegio está condenada para siempre a la mediocridad, sin importar cuál sea su vocación. El camino al éxito es el camino de la búsqueda constante de conocimiento. Una idea sencilla que dio resultado. Consideremos un caso puntual. Un vendedor de una charcutería se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en teneduría de libros, se matriculó en un curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipos de oficina y se puso a trabajar como independiente. Empezó con el charcutero para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy pequeña. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad, dispone una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes. Así puede proporcionar a los pequeños comerciantes
un servicio de contabilidad equivalente a los mejores, a un precio más que conveniente. El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, fue el ingrediente de este negocio original y provechoso. El año pasado, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el charcutero para quien trabajaba le pagaba cuando perdió su trabajo. El comienzo de ese lucrativo negocio fue una idea. Ya que tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio mayor de sugerir otra idea que entraña la posibilidad de ingresos incluso mayores. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para meterse en el negocio de la teneduría de libros como ocupación principal. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida: «Me gusta la idea, pero no sabría cómo transformarla en dinero efectivo». En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así, eso generaba otro obstáculo que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Las páginas estaban cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que prontamente su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Un plan eficaz para dar con el trabajo ideal. Hay miles de personas en todo el país que requieren los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. El ingreso anual agregado de dicho servicio podría fácilmente exceder aquel recibido por la mayor agencia de empleos, y los beneficios del servicio podrían ser bastante mayores para el comprador que cualquiera que sea adquirido de una agencia de empleos. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su recién nacida idea vio una nueva profesión que serviría a miles de personas que buscan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Empujada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar una manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otras informaciones demasiado largas para descubrirlas. El currículum además contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creador enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi a diario a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo mandaba a visitar a todos sus competidores para el empleo, y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, lo que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó listo, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del aspirante al trabajo. No hay por qué empezar desde abajo. Uno podría sentirse tentado de preguntar: ¿por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo?
La respuesta va derecho al punto. Además es dramática, porque trata de un tema que supone la proporción de una tragedia, con millones de hombres y mujeres, cuya única fuente de ingresos son los servicios personales. La respuesta es: hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a este a conseguir el trabajo para el que se había presentado en la primera entrevista, con el salario que él mismo había definido. Además, y esto también es importante, ese puesto implicaba que el joven no empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. Pero, ¿por qué todos estos problemas? Por una razón. La presentación planificada con que solicitó ese trabajo le ahorró no menos de 10 años del tiempo que le hubieran hecho falta para llegar a la misma posición desde la que ahora empezaba si hubiese comenzado desde abajo. La idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante alto como para que la ocasión los vea, de modo que se quedan ahí. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos el recorrido de la noria, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina. Un hábito que llega a ser tan poderoso que acabamos por no intentar ya sustraernos a él. Y esa es otra razón por la que conviene empezar 2 o 3 escalones por encima del de abajo. Al hacerlo de este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los otros, de buscar la oportunidad y de no dejarla huir. Haga que el trabajo insatisfactorio funcione a su favor. Dan Halpin es un ejemplo fabuloso de lo que voy a exponer. Durante sus años de universidad, trabajó como gerente del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930, cuando se encontraba bajo la dirección de Knut Rockne. Tal vez él fue inspirado por el gran entrenador de fútbol para apuntar alto, y no errores de derrotas temporales que llevan al fracaso. Igual que Andrew Carnegie, el gran líder industrial que inspiró a sus jóvenes negociantes a fijarse metas elevadas. Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave cesantía, así que, después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo como ese, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años, siguió haciendo lo mismo de mala gana, y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su inconformidad. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía, y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo colocó lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo puso en un lugar donde la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que A.M. Andrews, el directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halpin, que estaba aumentando tanto las ventas de la Dictograph Company. Mandó llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas de la Acousticon Division. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin,
Andrews se fue por 3 meses a Florida, dejándolo a su suerte, a ver si nadaba o se hundía. Pero no se hundió. La filosofía de Knut Rockne de que todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto que lo eligieron vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de lograr tras 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en poco más de medio año. Es difícil decir si el señor Andrews o el señor Halpin son más merecedores de halagos, debido a que ambos evidencian tener una abundancia de esa muy rara cualidad conocida como imaginación. El señor Andrews merece el crédito por ver en el joven Halpin una persona dinámica del mayor orden. Halpin merece el crédito por negarse a comprometerse con la vida al aceptar y permanecer en un trabajo que no le agradaba. Uno de los puntos importantes que intento destacar con esta manera de ver las cosas es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo por condiciones que podemos manejar si lo deseamos. Sus socios pueden ser inapreciables. También estoy tratando de destacar otro tema, y es el siguiente. Tanto el éxito como el fracaso son, en gran parte, fruto de la costumbre. No me cabe ninguna duda de que la estrecha asociación de Dan Halpin con el mejor equipo de Estados Unidos plantó en la mente de Halpin el mismo tipo de deseo por destacar que hizo del Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego, hay algo en la idea del culto al líder que resulta útil en el supuesto de que uno admire a los ganadores. Mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales, tanto en el fracaso como en el éxito, fue claramente demostrada cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Halpin su puesto de trabajo. Halpin le ofreció un sueldo inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Halpin, porque estoy convencido de que el vínculo estrecho con alguien que se niega a comprometerse con circunstancias que no son de su agrado es un bien que nunca se puede medir en términos de dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para detallar la forma en que los comienzos desde abajo se pueden esquivar con una adecuada organización. También esta es la razón por la que se ha dedicado tanto espacio a la descripción de esta nueva profesión, creada por una mujer que se inspiró en hacer un trabajo fino de planificación, debido a que quería que su hijo tuviera un favorable descanso. Haga que sus ideas rindan bien a través del conocimiento especializado. Con las variables introducidas por el colapso económico mundial, también aparecieron nuevas y mejores formas de vender los servicios personales. Es difícil establecer por qué alguien no ha descubierto antes esta estupenda necesidad, en vista del hecho que más dinero ha cambiado de manos en retorno por servicios personales que por cualquier otro propósito. La suma pagada mensualmente para las personas que trabajan por un sueldo y salario es tan grande que llega a cientos de millones, y la distribución anual llega a billones. Tal vez algunos encontrarán en la idea descrita acá concisamente el núcleo de la riqueza que tanto desean. Ideas con mucho menos mérito han sido las bases sobre las que han nacido grandes riquezas. Por ejemplo, la idea de la tienda de 5 y 10 centavos de Woolworth ha tenido bastante menos mérito, pero acumuló una fortuna para su creador. Aquellos que vieron una oportunidad latente en esta sugerencia encontrarán una valiosa ayuda en el capítulo de planificación organizada. A propósito, un comerciante eficiente de servicios personales encontrará una demanda creciente para sus servicios
donde sea que hayan hombres y mujeres en busca de mercados más atractivos para entregar sus servicios. Al aplicar el principio Mastermind, unas pocas personas con talento adecuado podrían formar una alianza y tener un negocio con ganancias muy rápidamente. Uno necesitaría ser un escritor justo, con un instinto para la publicidad y la venta, diestro al mecanografiar y escribir a mano, y uno debería ser una persona con iniciativa en los negocios de primera clase, que hará que el mundo sepa sobre el servicio. Si una persona tiene todas estas habilidades, podría llevar a cabo el negocio sin ayuda, hasta que él mismo lo sobrepase. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo recibe ahora cartas de todas las partes del país en las que le piden su cooperación para preparar planes similares para otros que quieren comercializar sus servicios personales por más dinero. Ella tiene un personal de dactilógrafos, artistas y escritores especializados y hábiles en dramatizar la historia de casos en forma tan efectiva que los propios servicios personales se pueden vender por mucho más que los salarios de mercado para servicios similares. Ella está tan confiada en su habilidad que acepta, como la mayor porción de su honorario, un porcentaje del aumento del pago que ayuda a ganar a sus clientes. No debe suponerse que su plan consista solo en una política de ventas inteligente, mediante la cual ayuda a las personas a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que hasta ahora habían ganado menos. Se hace cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales, y prepara sus planes para que el empleador reciba un valor contundente por el dinero adicional que paga. El método por medio del cual alcanza este sorprendente resultado es un secreto profesional que ella no divulga a nadie, excepto a sus propios clientes. Si usted tiene imaginación y busca una salida más provechosa para sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado buscando. La idea es capaz de proporcionarle unas entradas mucho mayores que las del médico, el ingeniero o el abogado estándar, cuya educación ha requerido varios años de universidad. La idea es vendible a aquellos que buscan nuevas posiciones, en prácticamente todas las que requieren habilidades gerenciales o ejecutivas, y quienes desean el reordenamiento de los ingresos en sus actuales trabajos. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas hay conocimientos específicos. Por desgracia, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con mayor facilidad que las ideas. Debido a esta verdad universal, hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores para los que son capaces de ayudar a los demás a vender ventajosamente sus servicios personales. La capacidad entraña imaginación, cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas en forma de planes organizados, pensados para alcanzar la fortuna. Si usted tiene imaginación, este capítulo puede presentarle una idea que sea suficiente para servirle como punto de partida a las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina. Convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia una meta definida. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo adquirieron. Muchas personas cometen el error de suponer que, porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen esta falta no comprenden el significado real de la palabra educado.
Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa sacar, extraer, adquirir de adentro. Un hombre educado no es, necesariamente, quien tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de manera que puede adquirir cualquier objetivo que se proponga, o su equivalente, sin violar los derechos de los otros. El ignorante que amasó una fortuna. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le calificaba de ignorante. Ha hecho la pregunta y dijo: si de veras quisiera responder la pregunta boba que acaba de hacerme, o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones, y que apretando el adecuado, puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora, dígame, ¿para qué necesito llenar mi cabeza con conocimientos generales, con el fin de contestar preguntas, cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier información que les pida? Innegablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica, y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde obtener el conocimiento cuando lo precisa, y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Mediante la asistencia de sus equipos de trabajo, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en la mente. Seguramente ninguna persona que tiene suficiente inclinación. Capítulo 5. El conocimiento especializado. Experiencias personales u observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento general. El otro, el especializado. El conocimiento general, con independencia de lo vasto y variado que puede ser, no resulta muy útil para la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen, en conjunto, casi todas las formas del conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no poseen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de entendimiento de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. Ni hablar. El conocimiento es solo poder en potencia. Solo psicopacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y entabló la demanda por difamación contra el periódico. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del medio de comunicación exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el propósito de demostrarle al jurado que efectivamente era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar sin lugar a dudas que si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a una manufactura de automóviles, básicamente era un iletrado. A Ford le hicieron preguntas del estilo de ¿quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas
para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford contestó: ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Al final, el señor Ford acabó por cansarse de este tipo de preguntas y, para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante. Señaló con el dedo el abogado que había una inteligencia para leer un libro de este tipo. Puede posiblemente perderse el significado de esta ilustración. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, usted requerirá conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir y, en ese caso, podrá superar su debilidad a través de la asistencia de su equipo de trabajo. Andrew Carnegie afirmó que él, personalmente, no sabía nada sobre el final técnico del negocio de acero. Más aún, a él particularmente no le interesaba saber sobre esto. El conocimiento especializado que él requería para fabricar y vender el acero lo encontró disponible a través de las unidades individuales de su grupo Mastermind. La acumulación de grandes patrimonios requiere poder, y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de quien acumula la fortuna. El párrafo precedente debe